Buscadores de ovnis. Please, contact us. Please, contact us. Please, contact Hello. Queríamos gastar una broma a un amigo, a un conocido, en una cueva. Entramos en esta gruta y nos divertimos haciendo esquemas, líneas, un círculo, un triángulo, olas, cosas así. Nos pareció una broma graciosa, para pasarlo bien. Queríamos imitar un pasadizo místico. Sí, algo así. Bueno, queríamos que creyese que era cosa de extraterrestres, que iban a volver a este lugar. Iba a ser genial. Volvimos al coche y nos pusimos en marcha. Tomamos una carretera secundaria, y no muy lejos. A unos 500 metros, sorpresa. Un objeto, un fenómeno muy luminoso se nos apareció por la derecha. Fue impresionante. Sí, impresionante. Era una nave inmensa, como un supermercado, igual de ancha que un supermercado. Hice unas 7 u 8 fotos, luego hice unos croquis. Y el triángulo, bueno, era vertical. Se marchó en dirección a Blois, más o menos. Cuando te ves en esa situación, cuando te pasa a ti, te dices, ¿estoy soñando? Pellízcame. No pasó muy rápido, yo calculo unos 20 segundos y... volaba muy bajo, a unos 100 metros de altura. Por detrás dejaba cuatro grandes estelas blancas. pero muy regulares, como hilos, así. Y nada de ruido, ni un solo ruido. Cuando ves algo así sobre tu cabeza... Eso era lo más impresionante. Que avanza y ni un solo ruido es... Bueno, yo empecé a cuestionarme muchas cosas. Y entonces pensamos, no vamos a quedar como unos estúpidos, vamos a llamar a la gendarmería que está en la trayectoria de este cacharro, para que ellos puedan verlo también y confirmarlo. No, pero he visto un ovni. Además, no soy el único y encima he tomado unas fotos, así que no hay ningún problema. Pero diles que salgan de la comisaría y que lo vean ellos. Y después llamamos a la torre de control de la base aérea de Tours. Y allí nos tranquilizaron.
porque nos dijeron, bien, no son ustedes los primeros que nos han llamado, no se capta nada en los radares, pero efectivamente hay un fenómeno visual y son muchas las personas que están aportando su testimonio. Entonces nos dijimos, bueno, al menos no estamos solos en este trance, podremos hablar de ello. Pero al día siguiente, cuando empezamos a hablar de lo que habíamos visto esa noche, en efecto, había más personas que habían contemplado el fenómeno en cuestión, pero que no hablaban sobre el tema. Porque contarlo, ¿a quién? ¿Cómo? El eterno problema. En Francia, el organismo que se encarga oficialmente de catalogar los casos de avistamientos de objetos voladores no identificados, los ovnis, es el SEPRA, Servicio de Estudio de los Fenómenos que entran en la atmósfera. Es cierto que los acontecimientos del 5 de noviembre de 1990 levantaron una gran polémica. De hecho, el fenómeno fue contemplado por decenas de millares de observadores. De manera oficial, hemos reunido del orden de unas 250 denuncias en la Gendarmería y una veintena de testimonios de pilotos del ejército y de pilotos civiles que observaron directamente el fenómeno, así como 2 documentos, un documento fotográfico y un vídeo que nos han permitido dar por válido el contenido de la información. A algunas personas les pareció distinguir en medio de todos esos puntos luminosos que se desplazaban en el cielo una nave espacial. En realidad se trataba de restos del tercer cuerpo de un satélite que iban a la misma velocidad y que ardían en la atmósfera. La entrada en la atmósfera se efectuaría siguiendo un eje desde Pau a Estrasburgo. Pero varios testigos mantienen haber visto una masa. Cuando pasó por encima vi perfectamente que era una masa porque era negra. Tapaba las estrellas y por debajo tenía faros encendidos. No era brillante, sino rojo, un rojo muy vivo. Eran colores muy vivos. Según el observatorio de Múnich, debió tratarse de la explosión de un meteorito al entrar en la atmósfera. Si se tratase de elementos de un avión o de un cohete cayendo muy bajos, los 2 centros de control aéreo de la región parisina habrían escuchado ecos en sus radares y ellos han precisado que no apreciaron nada. Para el ufólogo Jean Sider, una doble verificación en el ejército americano permite afirmar que se trató de la entrada en la atmósfera de un satélite y no del tercer cuerpo de un cohete ruso. Más aún cuando no se ha encontrado resto alguno en el supuesto punto de caída. Sí, nosotros estamos convencidos de que se trató de la entrada en la atmósfera del tercer cuerpo de un satélite, lo que no impide que algunas personas pudieran ver al mismo tiempo otros fenómenos que no tienen ninguna relación con el suceso que hemos estudiado. A la altura a la que pasó... No, es imposible. Si hubiese pasado a 10, 15 o 20 kilómetros de altitud, o incluso a 50 kilómetros de altitud, no habría podido utilizar el zoom y sacarlo con todo mi objetivo. No habría podido tomar la foto. No lo habríamos visto tan grande. Además, ese día la noche no era muy clara. Había nubes, así que si hubiese pasado muy alto no lo habríamos visto. Habría pasado por encima de las nubes, por lo que no pudo pasar muy alto. El asunto se complica más. A 500 metros del lugar en el que Alain Dessy y Jacques Davessé vieron el ovni, un agricultor estaba trabajando sus tierras. Bien, pues a las 7:15, vi una gran nave que pasó por encima del tractor, por encima de mí. Era luminosa. Dio una vuelta hasta la antena, después se giró y volvió a pasar por encima de mí. Se marchó por encima del bosque. ¿Cómo era? ¿Era triangular o alargada? ¿Con forma de tubo? Un poco ovalada. ¿Un poco ovalada? Ovalada, sí. Por lo menos eso es lo que yo vi. ¿Y hacía algún ruido? Pues no lo sé, porque el tractor estaba en marcha. ¿Y el tractor no se paró? No, para nada. ¿Y pasó muy alto? No demasiado, no. Iba muy rápido. No lo sé. ¿A cuánto iría? Quizás a 20 o 30 por hora. ¿Nada más? No. Yo podía seguirlo muy bien. ¿Qué tamaño tenía? 5, quizás 7, entre 7 y 10 metros de longitud, luminoso.
¿Mucha luz o no? Sí, había bastante luz alrededor. ¿Alrededor? Sí, alrededor. ¿De diferentes colores o no? No. Era... A mí me parecieron todas del mismo color cuando pasó por encima. ¿Y cuánto tiempo duró todo esto, más o menos? Por lo menos 7 minutos, fácil. Sí, como no iba muy deprisa, pues de 5 a 7 minutos. Si la trasladamos al mapa del Estado Mayor, esta sería la trayectoria del artefacto según el señor Guion. Llega del sureste y se vuelve a marchar por el sureste, hacia Blois. Las declaraciones de los señores de Sí y d'ABC confirman la misma dirección. Pero otro testigo, la señora Pierrette Boulet, vio a la misma hora cómo el artefacto llegaba desde el norte y se marchaba hacia el sur. En otros lugares, otros testigos vieron otras trayectorias, uno a las 18:30 horas y otro a las 21:30. Estos testimonios no concuerdan con la versión oficial. Los testigos no ocultan su escepticismo en lo relativo a la voluntad de los científicos por esclarecer el tema. A los científicos les gusta tomar la iniciativa de las preguntas. Les gusta inventar preguntas a las que la ciencia puede responder. Cuando un fenómeno se escapa de cualquier iniciativa que ellos puedan tomar, en cualquier lugar, de cualquier forma o ante cualquiera, no les gusta lo más mínimo, porque a priori están en la misma posición que el resto, no tienen acceso específico. Y entonces, y esto es lo que me interesa de los ovnis como síntoma, tienden a descalificar el fenómeno, tienden a descalificar a los testigos, se convierten en los no creyentes y recuerdan las virtudes de la racionalidad científica. En mi opinión, creo que es patológico, porque es obvio que hay muchos fenómenos que nos plantean problemas, y los científicos ni se molestan en tomar iniciativas. Es una mala costumbre que sacan a la luz en todo lo referente al fenómeno ovni, una costumbre que pone en peligro las relaciones democráticas entre ciencia y sociedad. La historia de los ovnis se inicia en 1947. Entre finales de junio y principios de agosto se producen los 3 acontecimientos que van a originar el fenómeno ovni. Avistamiento del primer platillo volante. Se estrella el primer platillo volante. Primer intento de secuestro de un humano por parte de los extraterrestres. Un hombre de negocios americano, Kenneth Arnold, será el primero en ver platillos volantes el 24 de junio. Desde su avión particular, observará unos discos voladores por encima del monte Rainier en el estado de Washington. Arnold preguntó en vano a las autoridades y de simple testigo pasó poco a poco a ser el primer ufólogo, es decir, el que estudia a los ovnis. El 8 de julio el ejército anuncia el primer accidente. Un platillo volante se habría estrellado cerca de Roswell, Nuevo México, no lejos de la base aérea en la que se encontraba estacionada la escuadrilla que 2 años antes bombardeara Hiroshima y Nagasaki. Pero las autoridades no tardaron en guardar silencio sobre un tema que, desde entonces, ha hecho correr ríos de tinta. Roswell supuso 3 horas de debate en el 47, entre el 8 y el 9 de julio, después nada, hasta el 78. A partir de entonces el asunto salió a la luz como los champiñones después de la lluvia. Ahora todo el mundo habla de ello, hasta tal punto que hay gente que piensa que es el origen de los platillos volantes, cuando se trata solamente de un episodio. Hubo otras historias de accidentes durante el verano del 47. Finalmente, el tercer acontecimiento de la historia de los ovnis, el primer intento de secuestro.
Hay un caso bastante extraño que ocurrió a principios de agosto del 47 en Brasil. Se trata del caso de un geógrafo que estaba en la selva con dos ayudantes extrayendo muestras topográficas. Y según su relato, una especie de enorme objeto lenticular se posa muy cerca. Salen unos seres clónicos que son exactamente iguales, vestidos de la misma forma, con apariencia humanoide. Se acercan a él e intentan llevarle al interior de la nave. Bueno, me salto todos los detalles y él consigue salvarse. Dichos acontecimientos extraordinarios no pasaron desapercibidos, ya que a partir del 15 de junio una ola de avistamientos invadió las crónicas, alcanzando su punto más álgido el 7 de julio con más de 160 informes registrados. Como estos acontecimientos se supone que ocurren en el cielo y que en aquella época los platillos eran considerados como máquinas secretas según los testigos, los militares y concretamente los de las fuerzas aéreas decían que era cosa suya. Pero lo interesante es que en el 47-48 los militares creen de veras en la existencia de naves que vuelan por el cielo y se quejan continuamente de que ninguno de estos artefactos tiene la suficiente educación como para venir a estrellarse para que ellos puedan analizarlos, pero a pesar de todo están convencidos de que hay algo. También los soviéticos piensan que hay algo. La Guerra Fría comienza y los rusos sospechan que los americanos les espían con naves secretas, con platillos volantes. Los americanos creen, como es natural, lo contrario. Lo interesante es que muy pronto los rusos van a comenzar las expediciones hacia Marte, hacia otros mundos. Existen informes de 1947-48 en los que los militares hablan con todo lujo de detalles de la hipótesis extraterrestre. Es decir, en los que manifiestan que ya no están tan seguros de que sean los rusos, porque francamente sería toda una proeza, y no creen que los rusos estén tan avanzados como para llevarla a cabo. Así que empiezan a considerar la hipótesis extraterrestre. No consiguieron terminarlos, al menos que se sepa. Hay quien dice que sí que fueron concluidos ya que tenían el platillo de Roswell. Yo no he encontrado nada de eso. Quizá los americanos no concluyeron nada, pero creyeron lo suficiente en los platillos volantes como para fabricar uno en los años 50. El Avro, que costó millones de dólares y que era toda una maravilla de la mecánica. Sin embargo, nunca consiguió pasar por encima de la muralla de 2 metros que rodeaba a la fábrica. La principal característica de la controversia sobre los platillos volantes es que estamos ante un fenómeno en el que nadie se pone de acuerdo sobre la manera de producirse. Se llega a un punto sin salida. Hay montones de datos con los que no se puede hacer nada. Falta un algo, un eslabón de la cadena que nos permita enlazar todos los datos. Creo que a cualquier persona que estudie la historia, la joven historia de la ufología que nació en 1947, le llamará la atención el hecho de que se da como cierto que los datos están ocultos. ¿Por qué los esconden? Quizás para ocultar un prototipo construido después del fin de la guerra. Se trataría entonces de un superprototipo y necesitaría mucho tiempo para ponerlo a punto y mostrarlo en sociedad. O quizás sea para ocultar otro tipo de actividades como, no sé, test de propagación del rumor. Tal vez para ocultar experimentos de ciencias humanas de gran magnitud. O, en último lugar, acaso sea para esconder un fenómeno extraterrestre en función del cual los gobiernos querrían ser los primeros en poder explotar los resultados. El avance que algo así podría proporcionarles desde el punto de vista científico o tecnológico no es imposible. Desde luego, tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón, desde luego. Pero, ¿cuál? En cualquier caso, mientras las sospechas aumentan entre los ufólogos y el público, los avistamientos se multiplican en todo el planeta. A menudo nos encontramos frente a testigos competentes que tienen credibilidad, como ocurre con los pilotos de aviones.
El 14 de abril de 1977, el control aéreo de Maastricht informaba al capitán Smith de la Swissair de que algo le seguía. Me dijeron que veían algo en sus pantallas a una distancia de 15 náuticos, alrededor de unos 30 kilómetros. Unos segundos más tarde lo vi en la pantalla, a unos 15 náuticos de distancia, unos 30 kilómetros, con una elevación de 3 grados. Maastricht nos dijo que el objeto se ponía detrás de nosotros y luego se marchó en dirección al sur, muy rápido. Por aquel entonces nos dijeron que con una velocidad de 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Recientemente he podido leer el informe del controlador y dice que la velocidad era probablemente el doble, es decir, entre 10.000 y 12.000 kilómetros por hora. En 1980, un piloto de cazas finlandés, Tarmo Tukeva, fue enviado en una misión de persecución de ovnis. ¿Cómo eran esos objetos? Eran redondos, lisos. Eran como una especie de bola de color amarillo pálido. ¿A qué distancia estaban? Me es imposible determinarla con precisión. No tenía ninguna indicación. Según usted, ¿a qué velocidad se alejaron? No tenía ningún medio para calcularla, pero yo volaba a 700 kilómetros por hora. Me pasaron y se alejaron rápidamente. ¿Tiene alguna explicación racional de lo que vio? Soy incapaz de encontrar una explicación lógica. El 17 de noviembre de 1986, un reactor Boeing 747 de la Japan Airlines, pilotado por el capitán Teraoshi, es escoltado por un ovni por encima de Alaska. Vuelo París-Tokio, 5:10 de la tarde. De repente el piloto ve 2 luces naranjas. La torre de control de Anchorage no señala nada. De pronto las luces se acercan. Los 3 hombres de la tripulación sienten una bofetada de calor. Unos 20 minutos después, vuelven a aparecer 2 luces blanquecinas. El radar de a bordo indica la proximidad de un objeto. Dicho objeto acompaña al avión en dirección a la ciudad de Fairbanks. Con las luces de la ciudad, la tripulación no puede creer lo que están viendo sus ojos. El objeto es unas 30 o 40 veces mayor que el 747. Para librarse de él, el 747 realiza un bucle. En ese momento, la torre de control pregunta al piloto si es necesaria la intervención de un bombardero F-15. El piloto responde, no, sería demasiado peligroso. Un Boeing de la compañía UAL debe atravesar la ruta del 747 japonés. Hacia las 6, el avión de la UAL se aproxima a la esfera que se desvanece. También se producen avistamientos en masa como el de Tbilisi, en la Georgia soviética, en el transcurso de un concierto al aire libre. En 1979, la Academia de las Ciencias Soviética publica un informe oficial sobre los ovnis en el que se analizan 256 avistamientos, entre los cuales algunos se remontan a 1923.
El estudio estadístico revela que el 7,5% de los avistamientos son efectuados por astrónomos. Esto quiere decir que si lo comparamos con la población normal, un astrónomo habrá visto 7.500 veces más ovnis que cualquier otra persona. Lo que sabemos a ciencia cierta es que nosotros formamos parte de una burbuja del infinito que es finita, pero que es inmensa, y en esta burbuja existen al menos unos 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene al menos unos 100.000 millones de estrellas. Así que estamos hablando de 10 millones de millones de millares de millones de posibles candidatos a tener planetas. Eso lo sabemos. Ahora ya sobre los planetas es otra historia. Nosotros creemos de hecho, que la mayoría de las estrellas tienen planetas, sistemas análogos a nuestro sistema solar. Todavía no lo sabemos a ciencia cierta. En la actualidad, conocemos 3 sistemas planetarios. El nuestro, que se conoce desde siempre, sin ninguna duda desde el momento mismo en el que el hombre miró al cielo. Otro sistema planetario que se descubrió hace 3 años y un tercer sistema planetario que se descubrió hace 2 meses. Pero existen muchos indicios para pensar que prácticamente la totalidad de estrellas poseen un sistema planetario, un sistema de planetas, posiblemente en la mayoría de los casos muy diferente al nuestro. Así que, si usted quiere, habría unos 100 millones de millares de millones de candidatos a ser los constructores de un ovni. Hoy, de las 3.000 declaraciones hechas en la comisaría que tenemos en nuestros archivos, junto con las declaraciones de los pilotos, el residual representa tan solo un pequeño tanto por ciento. Sin embargo, en otros periodos, como por ejemplo el periodo entre 1974 y 1978, en el que hubo muchos fenómenos catalogados, de 678 testimonios analizados y sometidos a juicio pericial, con métodos muy rigurosos, se llegaba a un residual de casos del orden del 38%, cifra que es muy representativa. El residual son los casos en los que realmente se puede hablar de ovnis. Entre los avistamientos producidos en Francia hay muchos casos de aterrizajes. El más famoso es el de Trans-en-Provence en 1981. El ovni aterrizó bajo la mirada de un albañil, Renato Nicolai. Era jueves. Jueves del mes de enero, el día 8. Fue hacia las 5. Cuando lo vi estaba trabajando y cuando lo vi llegar me dije, bueno, no lo vi llegar exactamente, en fin, lo vi llegar pero no lo noté. ¿Cómo era esa máquina? Bueno, la máquina tenía la forma como 2 platos. ¿Como un platillo? Bueno, uno encima del otro. Nosotros vimos principalmente las huellas que había en el suelo, que nos hicieron suponer que realmente un objeto se había posado allí. Después tomamos muestras de la hierba, que estaba ligeramente aplastada, y la enviamos al laboratorio. 5 centros de investigación oficial fueron los encargados de realizar los diferentes estudios. El profesor Buniat, del Instituto Nacional de Investigación Agronómica, analizó concienzudamente las muestras obtenidas en el lugar del aterrizaje, estudiando las modificaciones bioquímicas sufridas por las plantas. El trabajo llevado a cabo en el laboratorio demostró varias cosas. En primer lugar, que realmente sobre el suelo hubo un objeto pesado, metálico, porque se encontraron restos muy tenues de partículas metálicas. A continuación, el laboratorio comprobó que efectivamente hubo una modificación a nivel de la fisiología de las plantas, cuyo metabolismo se vio afectado. Es decir, que las plantas que se encontraban en las huellas presentaban profundas anomalías en comparación con las plantas que se encontraban más alejadas. El laboratorio concluyó que probablemente todos estos efectos tan particulares fueron debidos a fenómenos electromagnéticos. Un año más tarde, el laboratorio extrajo nuevas muestras y el fenómeno había desaparecido, lo que demostraba que en ese lugar ocurrió algo.
Es una de las primeras veces, si no es la primera vez, que un estudio de tipo bioquímico y biofísico confirma la descripción, que por otra parte era muy precisa, de un testigo en lo relativo al lugar y a la fecha de aparición del fenómeno. Merecía la pena hacer este estudio porque por una parte es interesante desde el punto de vista científico, permite progresar, permite realizar progresos analíticos y conceptuales, incluso en el terreno de la toxicología. Ahora hay algo más, y es que el fenómeno ovni parece científicamente digno de interés. En 1982 se produce otro aterrizaje, en Nancy, en un minúsculo jardín de 10 metros cuadrados, perteneciente a un biólogo que siempre ha querido permanecer en el anonimato. A las 12:30 de un 21 de octubre de 1982, cuando trabaja en su jardín, le llama la atención un objeto del cielo que él toma por un avión. Enseguida se da cuenta de su error. No se trata de ningún helicóptero ni de ningún globo sonda. Parece que el artefacto va a caer sobre el jardín, pero súbitamente se detiene levitando a 1 metro del césped y a 1,50 m de él. Con mucha prudencia, el testigo se aproxima a 50 centímetros del aparato, sin atreverse a tocarlo y sin tomar fotografías. Más tarde, valiéndose de un croquis, describirá a los gendarmes una forma ovoide de 1,50 m de diámetro, de un espesor de 80 centímetros, con una corona circular de una anchura de unos 40 centímetros aproximadamente. El aparato parecía estar hecho con 2 materiales diferentes, uno azul lago por encima y otro que parecía berilio pulido por debajo. El testigo declara también que saludó en varias lenguas al aparato, pero que no recibió respuesta alguna. De pronto, 20 minutos después de haber aterrizado, el aparato despegó verticalmente y desapareció. Al cabo de 20 minutos comprobó que la hierba, el césped, empezaba a levantarse. Y luego, bruscamente, el objeto desapareció en el cielo de manera silenciosa. A priori se podría decir que este testimonio es totalmente absurdo. Sin embargo, para cualquier físico, lo que dice esta persona es muy interesante, porque no tenía por qué saber que el que las briznas de hierba se levanten de ese modo no es natural. La naturaleza no lo puede hacer. Se necesitan campos magnéticos muy poderosos. Concretamente, se necesitarían campos eléctricos de 30 kilovoltios por metro. Seguramente hubo un fenómeno físico que generó campos electromagnéticos en el sector en el que se posó. Los policías que realizaron la investigación comprobaron que una planta del jardín, una amaranta, se había secado. No había ninguna razón para que dicha planta se hubiera secado, ya que todas las plantas se encontraban en excelentes condiciones fisiológicas. Al analizar las hojas y los frutos de la amaranta, descubrieron que las hojas estaban encogidas, que las cáscaras de los frutos habían estallado y que los frutos se habían cocido. Aquí tenemos un segundo elemento, un segundo indicio que demuestra que hubo un calentamiento brutal que actuó sobre esta planta. Ahora se sabe que no hay una respuesta simple. No se trata de un simple fenómeno psicológico. En los años 70 surgieron figuras relevantes en el campo de la ufología, como el francés Jacques Vallée y el americano Alan Hynek. 10 años más tarde, el número de avistamientos conocidos, más o menos investigados, ascendía a unos 100.000. Y se creía que ese número representaba una pequeña parte, quizá la 10ª parte de todos los avistamientos. El fenómeno había llegado a ser tan popular y tan masivo que los estudios de opinión daban resultados sorprendentes. Los encuestados creían más en los ovnis que en el paraíso, y esta creencia era inversamente proporcional a la práctica religiosa y la edad. Las encuestas también revelaban que cuanto más instruida era la persona, más creía en los ovnis. Mostraban por último que el creyente en los ovnis pertenecía a la izquierda, pero creer en los ovnis y en la vida extraterrestre suponía admitir la existencia de otras civilizaciones en otros planetas. Contact us. Please contact us. We are your friends. We are your friends. Please contact us.
Creo que el universo está lleno de vida, pero reconozco que es un problema. Dicho problema, que es científico, llegará a resolverse con el tiempo. Como científico que soy, no estoy totalmente seguro. Como ser humano, digamos que dudo el hecho de que realmente seamos únicos. Estamos hechos de una materia completamente normal, como popularizó Hubert Reeves. Ni siquiera estamos hechos de la misma materia que la Tierra. Estamos hechos con materiales de las estrellas. Nuestra vida es algo que se ha construido con los ladrillos más simples, más frecuentes. Resultaría muy extraño que realmente estuviésemos solos. ¿Por qué no iban a venir a visitarnos civilizaciones más desarrolladas que la nuestra? Civilizaciones extraterrestres. Me parece lo más natural del mundo. Prueba de ello es el hecho de que nosotros mismos vayamos a conquistar el espacio en los próximos años. En las columnas de la revista Ciencia y Vida, en los años de gran desarrollo económico, se nos prometía seriamente Marte a la vista en el 75, por ejemplo. Ahora, cuando se sueña con Marte, se habla del 2015, ya no del 1975. Ese es el motivo por el que me interesó el tema, por el que, de hecho, racionalicé esta creencia. A continuación, debo añadir que en el 78 apareció el primer libro de Michel Monneguy, que trataba sobre el tema ¿y si los ovnis no existieran? Es un tema tabú para los ufólogos. Es la cuestión iconoclasta por definición. Tanto es así que han surgido dos tendencias en la ufología. Los que siguen pensando que los ovnis están hechos de chapa y clavos, y los que dudan hasta el punto de no creer en ellos. Es decir, a unos les dejó de interesar porque lo encontraron demasiado banal. Otros, como yo, decidimos que aún era más extraordinario. Ni siquiera necesitamos platilla, y tenemos una historia de platillos. Es necesario que lleguemos a comprender cómo se fabrica todo esto, con elementos disparatados, pero sacados de la realidad cotidiana, llegamos a construir una realidad que es totalmente virtual. Creo que, por ejemplo, los trabajos de Bertrand Meges muestran la relación que hay entre la ciencia ficción y los ovnis. Todo lo que supuestamente se vivió en Francia a partir de los años 50, concretamente a partir de 1954, que fue el año de la primera oleada en Francia. Bueno, pues todo lo que supuestamente ocurrió en la realidad ya había sido escrito en los libros de ciencia ficción. Y en su segunda obra, Bertrand Meges mostró que lo que parecían ser temas sacados de la ciencia ficción ya aparecían bajo una especie de etimología arcaica en el folclore, en un número determinado de tradiciones. Bertrand Meges ha estudiado minuciosamente casos, sobre todo americanos, de personas que afirman haber sido secuestradas, haber subido a bordo de un ovni, en donde han sido sometidas a extrañas operaciones. Cada década, el número de casos se multiplica por 10. A finales de los 70 había unos cientos de casos, y ahora no se pueden contar los casos. Es un poco lo que ocurrió con las historias de espiritismo a finales del siglo XIX, que no se sabía el número de videntes. Se ha convertido en un fenómeno masivo que se ha instalado perfectamente en la cultura americana. Linda Napolitano, una neoyorquina abducida en varias ocasiones en su habitación, algunas veces junto con su hijo, fue hipnotizada por Bud Hopkins, un apasionado de estos temas. ¿Cómo eran? Son todos iguales. No tienen orejas y tienen ojos, unos ojos profundos, grandes, grandes y oscuros. Y me temo que ellos... Quiero irme a casa. Ahora mismo quiero irme a casa, eso es todo.
Existe eso que podríamos denominar el efecto teoría. Es decir, que desde el mismo momento en que dichos relatos se publicaron, en libros, en revistas, argumentos de series televisivas, etc., surgen testimonios que cada vez se les parecen más. Tenemos una idea preconcebida de cómo sería ser secuestrado por un ovni. Cogemos fragmentos de aquí y de allí y los mezclamos, y así acabamos creando la estructura del secuestro, o al menos lo hacemos uniforme. Pero esto no es exclusivo de la cultura contemporánea. Una de las razones que en el siglo XVI condujo a los que estudiaban la demonología a creer las historias acerca del diablo, ya que en un principio eran escépticos, fue el hecho de que los relatos se repitiesen en una gran parte de Europa. Podría enseñarle montones de textos de sabios de aquella época que dicen: no es posible que todos hayan inventado semejantes historias. Así que ya ve que viene de lejos. La diferencia está en que hoy dicha homogeneización es mucho más rápida. En primer lugar tenemos la ficción y luego, y utilizando el juego de palabras que hace un investigador inglés, tenemos la faction, el facts and fiction. La faction es esa especie de realidad virtual, es el mito reencarnado, es el mito hecho realidad. El momento paradójico en el que las entidades de una cultura pueden ser escuchadas, tocadas, vistas. Una vez que dicha realidad virtual se plasma en relatos, constituye una fuente, un repertorio que va a tomar forma en experiencias reales vividas. Así que hay una especie de dialéctica permanente entre la ficción y la faction, si me permite la palabra. Quoi? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes lustucreux? Oui. Mais vous ne faites un peu fêlé? Il n'y a pas de fêlé chez lustucreux. Oh. Avec sa fourchette. Mais alors, qui c'est qui me ramène? ¿Ramener? No. Los científicos rechazan estos fenómenos diciendo: ¿cuál es su razonamiento científico? Razonamiento que, por otra parte, no existe. Es típico ver a un científico leyendo la cartilla a los que se interesan en los ovnis con frases como: hay que saber lo que es la ciencia. Diciendo, por ejemplo, los ovnis constituyen un fenómeno puramente sociológico o de lenguaje. Lo que significa que no les interesa dicho fenómeno. Lo transforman para enseñar al pueblo crédulo qué es la ciencia, qué es un auténtico objetivo científico, y para señalar las diferencias que, parece ser, descalifican a los ovnis, cuando de hecho lo único que demuestra la comparación entre el ovni como problema y el objetivo científico es que los científicos no han encontrado la manera de que les interese. Para ellos no hay invención científica. Para ellos la diferencia es una forma de decir que el fenómeno ovni pertenece a la sociología, a la retórica, al dicen qué, a las ciencias humanas. Lo envían a las ciencias humanas. Es decir, que para ellos el objetivo no es lo que se observa de vez en cuando en el cielo, sino lo que hace que la gente pueda creer en eso. Lo transforman en estudio de creencias irracionales, de creencias populares. Es un contexto enfermo, es un contexto que da lugar a la aparición de sectas, un contexto que siempre transforma a los que se enganchan en la caricatura de su propio interés. Una de las sectas que se interesaba por los ovnis era la Orden del Templo Solar. Entre 1994 y 1995 hubo 69 suicidios o asesinatos. Un exadepto nos da su testimonio. Bueno, pues esto es un cómic editado hace unos 12 años al que hacían alusión muchas veces, concretamente el señor Joubert. También la Orden del Templo Solar lo difundió y lo recomendó como lectura. El principio es un poco iniciático, muy cercano al que seguíamos en la OTS, con un desenlace que tenía que llegar un día. Y esta marcha, que es de inspiración etérea, no termina dramáticamente como ocurrió. Me impresionó, me estremeció.
El 29 de noviembre de 1989 se inició en Bélgica una ola de apariciones de ovnis. Duró algunos meses, con altibajos, y provocó el interés de la población, de los medios de comunicación del mundo entero y, hecho inusual, de las autoridades civiles y militares. La SOBEPS, Sociedad Belga para el Estudio de los Fenómenos Espaciales con fines no lucrativos, fue fundada en 1971 por su actual secretario general, Lucien Clairvaux. En su preocupación por el estudio del fenómeno ovni mediante métodos científicos, la SOBEPS ha reunido una documentación enciclopédica sobre el tema, ha recogido miles de testimonios y ha investigado cientos de casos de avistamientos similares. Los militares y la policía belga se hacen las mismas preguntas que el público. ¿Cuántos objetos voladores no identificados han sobrevolado la región de Verviers durante los últimos días de noviembre? Los testimonios son numerosos. La policía ha visto algo, los ciudadanos también. Algunos incluso hasta grabaron estas imágenes en las que se puede ver claramente un punto luminoso que aparece en el centro de la imagen. Punto que no puede confundirse con las luces de un avión que vuela de noche, como es el caso de esta imagen, ni con la luna, cuya luminosidad es mucho mayor y se reconoce con facilidad. Lo cierto es que las regiones de Verviers, de Spa, de Eupen, han sido sobrevoladas por varios objetos. Estos se desplazan lentamente, en general son silenciosos y pueden permanecer inmóviles. La Sociedad Belga para el Estudio de los Fenómenos Espaciales, la SOBEPS, ha convocado hoy esta rueda de prensa para analizar la situación del enigma que es la comidilla de los periódicos desde hace varias semanas. Tiene un triple objetivo: enumerar los testimonios, promover las investigaciones sobre los posibles ovnis y asegurar la información al público. Aquí hay 2 carpetas con informes de la investigación. Y no es nada comparado con lo que hemos acumulado. 20.000 páginas de informes, investigaciones realizadas in situ con los testigos. Creo que eso es muy importante. Y luego ordenarlo todo, buscar lo que necesitas, los elementos esenciales, eso supone un trabajo colosal. En los momentos fuertes de la oleada hubo de 100 a 120 personas trabajando, todas ellas totalmente voluntarias. Creo que es un ejemplo único en Europa. Estaba en casa y escuché un ruido extraño, como un enjambre. Salí aquí a la calle y vi 3 cacharros triangulares, o al menos los faros de uno de ellos. Los faros formaban un triángulo, eran muy potentes, y en el centro tenían una lámpara roja que parpadeaba. Uno estaba allá, otro aquí encima, y el otro encima de la casa. Parecía que se dirigían hacia una gran bola blanca que estaba en esta dirección, hacia Francia. La bola blanca tenía el mismo tamaño que la luna. Al principio me dije, anda, se van a la luna. Luego pensé, ¿qué aspecto tan raro tiene la luna? Hay algo raro en ella. No se ven los cráteres. Me volví y entonces vi que la luna estaba justamente detrás de mí. Otra noche, en otro lugar. Hubo una gran claridad en la habitación. Todo se iluminó como si fuese de día. Me levanté y fui a la buhardilla. Y entonces fue cuando lo vi. Estaba ahí. Y vi 3 bolas. 2 de ellas estaban encima y la otra debajo. Pero las luces eran tan fuertes que no distinguía nada. Solo veía luces, no la forma. Me pareció muy grande y permanecía inmóvil. Luego desapareció en unos segundos, pero estuvo unos 10 minutos ahí, sin moverse. Un vídeo aficionado de Bruselas grabó el fenómeno la noche del 30 al 31 de marzo de 1990. Las imágenes fueron muy discutidas. Vi un puntito en el cielo que parpadeaba. Se apagaba, parpadeaba. Después, de repente, quizás en medio segundo, aparecieron 2 grandes, 2 faros en el cielo, allá. Cuando los 2 faros se alejaron en el cielo y luego volvieron suavemente, no se escuchaba ni un ruido, ningún avión, ni siquiera de reacción. Luego se colocó aquí, a mi altura, y fue cuando me di cuenta de que
El público no entendido y los medios de comunicación que habían tocado el problema en los años precedentes se habían quedado con la imagen del ovni. Ya no hablo de la imagen clásica del ovni, del platillo, porque ya se había hablado de las otras formas, pero no de la imagen de la nave triangular, que es una imagen relativamente moderna, en mi opinión. Surgió por primera vez de forma espectacular en los Estados Unidos, en la corriente que apareció entre 1984 y 1985. Nosotros, los ufólogos, estábamos al corriente de esta descripción, pero no era una imagen que se hubiese difundido ampliamente, no era conocida por el público, seguro que no. Pero ¿quién dice que nosotros pensemos en naves extraterrestres? Para mí es una hipótesis. Es una hipótesis probable. De acuerdo, es probable. Para mí también es una hipótesis. De todas formas, nada nos impide que enviemos investigadores para recabar tanta información precisa como queramos. Creo que será un paso adelante en la cooperación con las autoridades. Por otra parte, esta actitud atraerá a más científicos, porque los científicos se sentirán más seguros, más en su campo, cuando les digamos que nosotros estamos intentando probar, en primer lugar, la hipótesis más simple, que es la de un objeto terrestre. Pero nada impide que luego la rechacemos para pasar a otras hipótesis. El motor funcionaba, después todo se iluminó, se puso blanco. Las copas de los abetos se movían y el motor se paró. Al principio no me di cuenta de lo del motor. Después vi algo que era como el sol, una luz muy fuerte. No sabía mirarla. Así que cogí a mi novia, la llamé, le dije, mira ahí arriba. Entonces ella miró, estaba muerta de miedo, estaba a punto de llorar y me dijo, vámonos de aquí, algo va a pasar. Quise arrancar el coche, pero se calaba todo el rato, no arrancaba. ¿No arrancaba? No, se calaba todo el rato. Pero al menos habría alguna descarga. ¿El encendido funcionaba? Sí, funcionaba. Funcionaba. Sí, y yo apreté el pedal, pero no funcionó. Me empezaba a poner nervioso. Dije, ¿te vas a poner en marcha? Estaba muerto de miedo. Conseguí llegar hasta el recodo, un poco más lejos, hasta la salida del bosque. Tuvo la sensación de que algo le seguía. Cuando estaba aquí, ¿cómo explicarlo? Estaba blanco. Los faros estaban apagados. Espere, aquí más o menos. Era blanco, había un círculo, estaba iluminado. Entonces toda esta zona y probablemente la de detrás del coche estaban iluminadas también. Sí, incluso hasta un poco más lejos. Pero bueno, en coche no se calcula muy bien la distancia. Todo estaba muy claro, estaba blanco. Normalmente lo que se dan son avistamientos aislados. Tenemos un testimonio, pocas veces tenemos varias personas en el mismo lugar. En esta ocasión, desde el principio, desde la tarde del 29 de noviembre, tuvimos una concentración de varios cientos de testigos en una región que es grande. Si miramos la región de Eupen, donde se desarrollaron los primeros acontecimientos, podemos ver la superficie en la que surgieron cientos de testimonios de personas. Y esto supone una característica totalmente original en comparación con los sucesos anteriores. Los avistamientos surgieron sobre la totalidad del territorio belga. Y tenemos conocimiento de que lo mismo ocurrió en zonas de Alemania, el sur de los Países Bajos, así como en el norte de Francia. Desde el coche pudimos ver los 3 famosos faros blancos en disposición triangular. Se fueron hacia un poste eléctrico que se veía muy bien gracias a la luz de la luna. Y entonces, en cuanto llegó a la altura de mi coche, se marchó a una velocidad. En 2 o 3 minutos se perdió en el horizonte. Muchos testigos describieron una especie de girófaro rojo, una masa luminosa que tenía una fase negra. Por eso me imagino que lo denominaban girófaro, que volaba de acuerdo con la nave, con la plataforma, y que tenía la facultad de despegarse de dicha plataforma. En el caso de la policía de Eupen, el 29 de noviembre, la nave descendió en efecto sobre un edificio abandonado bastante grande. La nave se estabilizó, el faro rojo que giraba, al que estos testigos llamaron masa roja anaranjada, se despegó, dio la vuelta al edificio y desapareció en el valle. Y la nave, que iba a unos 20 o 25 kilómetros por hora, atravesó la carretera ante el asombro de la policía y se fue en dirección a la frontera alemana. Otro testimonio, el del teniente coronel André Amon del Ejército de Tierra. Los paneles no han sido modificados. ¿Se agrandaban en perspectiva? No, en absoluto, eran constantes. El avistamiento del que yo fui testigo tuvo 3 fases. Unos paneles verticales que se desplazaban lentamente, un gran disco luminoso y por último vi un triángulo. Al final ya solo veía llamémosle, un semidisco con luces parpadeantes y potentes.
Un poco más, un poco más, un poco más. Eso es. Sí, correcto. El ovni se desplazó siguiendo una trayectoria casi paralela a la línea del horizonte hasta el segundo bosque, hasta el bosque que está en un segundo plano. Bien, ¿y si trazamos una línea así para la trayectoria? Es perfecto. Entonces, cuando el disco blanco vino hacia mí, sí, era así. Después se dio la vuelta y mostró la parte inferior. La luz parpadeante roja aquí, el triángulo aquí y luego hizo así. Se volvió a colocar en la posición inicial. Así que estos dos puntos formaron una línea horizontal así y se marchó por allá. Y yo solo vi la potente luz roja aquí, por debajo, y se alejó así. De acuerdo. Así que solo vi la potente luz roja aquí, en forma de semiesfera, de semidisco. El trabajo gráfico que acabamos de realizar creo que me ha aportado, pongamos, dos cosas esenciales. En primer lugar, una confirmación y a continuación una mejor comprensión de lo que vi. Cuando el disco blanco se dirigió hacia mi esposa y hacia mí mismo, sentimos ya no un escalofrío. Un escalofrío es demasiado, pero sí algo de aprensión. No lo dominábamos, no entendíamos lo que estaba pasando, lo que estábamos viendo. Y creo que era una señal procedente de una inteligencia. Solo una inteligencia es capaz de comunicarse así. La gran mayoría de los avistamientos que nos han proporcionado describían en primer lugar un conjunto luminoso con forma triangular. Es decir, los tres faros dispuestos en un triángulo, frecuentemente con un faro giratorio, en cuyo centro hay una luz roja parpadeante y potente, con cierto espesor, con cierta dimensión, un aspecto de textura, como puede ser una superficie granulosa que recuerda a la antracita, por ejemplo, o a un metal anódico. Eso nos lleva a otros detalles como nervios en la estructura, a veces con aspecto de placas remachadas. Es decir, toda una serie de pequeños detalles que demuestran que el testigo realmente ha visto una masa. Seguro que ha habido bromas, confusiones, quizás se han producido fenómenos atmosféricos en los diferentes estadios de los avistamientos, pero solo representan una pequeña parte de los casos. La conclusión que podemos extraer de la oleada de avistamientos en su totalidad es que tenemos entre manos un fenómeno real y material. No entendemos. No comprendemos el funcionamiento. No comprendemos de dónde vienen. No comprendemos las motivaciones. Si realmente fueran extraterrestres, no sabemos cómo podrían realizar tales viajes, es cierto. Pero ante una situación como esta, ¿por dónde debemos comenzar? Examinando los hechos y luego ya veremos. Una vez que ya sabemos que estamos tratando un fenómeno real, material, artificial, antes de saber si es extraterrestre o no,
Primero debemos considerar la hipótesis terrestre, es decir, el origen humano. Entonces, todas las aeronaves de tecnología humana son aparatos conocidos por, usted lo ha mencionado, por ser más pesados o más ligeros que el aire. Entre los que son más pesados que el aire tenemos entre otros los prototipos experimentales como el F-117. Y ya que hablamos de este, cabe mencionar que vuela a una velocidad de al menos 300 kilómetros por hora. Puesto que la mayoría de los testigos hablaban de velocidades nulas, estacionarias o muy débiles, de 10, 15 o 20 kilómetros por hora, el F-117 queda totalmente excluido. Se lanzó la pregunta y llegó la respuesta. A los 2 días, prácticamente, la prensa belga difundió un comunicado de la embajada americana que decía así: sus ovnis no son nuestros F-117. Todos los prototipos experimentales se prueban en desiertos, en bases militares, totalmente alejados de todo, porque en caso de avería, el prototipo se estrella y aún así se sabe antes de lo previsto. ¿Cree usted que una nación correría ese riesgo y para descubrir el qué? ¿Para sacar fotos de nuestros hermosos barrios? Es obvio que no. No hay que descartar esta hipótesis, pero es poco verosímil. Segunda hipótesis. Un prototipo más ligero que el aire. Estas fotos demuestran la existencia de este tipo de prototipos. El 28 de febrero de 1990 hubo una gran tormenta. Durante esa temporada hubo varias tormentas relativamente fuertes, pero la del 28 de febrero fue especialmente fuerte. Si la memoria no me falla, el viento llegó a alcanzar los 150 kilómetros por hora. Si en esas condiciones atmosféricas tenemos un prototipo más ligero que el aire, en suspensión en la atmósfera, será como la paja. Se moverá en todas direcciones. Sin embargo, nos han proporcionado varios testimonios de avistamientos de objetos inmóviles o que se movían muy lentamente, siguiendo una trayectoria rectilínea, en las condiciones meteorológicas anteriormente citadas. El espacio aéreo era violado cada noche. El ejército del aire entró en escena. Hay que ser muy prudente al analizar los avistamientos. Sin embargo, cuando se encuentra una conexión entre un avistamiento y una señal en el radar, ya es diferente. Podemos ir más lejos y eliminar algunas hipótesis. Una proyección láser jamás será detectada en una pantalla de radar. Eso está claro. Un reflejo o una ilusión óptica tampoco aparecerán en una pantalla de radar. Así que algunas hipótesis quedan excluidas. El 30 de marzo de 1990, el ejército organiza una gran operación. En tierra, los radares vigilan el cielo. 2 cazas F-16 equipados con potentes radares están listos para despegar y perseguir al ovni en el caso de que se muestre. Algunos observadores en tierra, policía y civiles, completan el dispositivo. Y, milagro, los radares de tierra y los de los aviones detectan las evoluciones de un ovni, pero no son iguales. El objeto, si es que lo había, aceleró a una velocidad inalcanzable para un avión convencional. Hubo aceleraciones del orden de 30 a 40 G, y un ser humano no soporta esa aceleración. Lo que los radares de tierra detectaron tenía una explicación. Basta con que hubiera una masa de aire húmedo localizada. Dicha masa refleja las señales del radar. Ya que hay un cambio de velocidad de propagación, es probable que esas señales fuesen las que detectaron los radares. En cualquier caso, los F-16 detectaron unas señales que se desplazaban a un ritmo sorprendente. La pregunta ¿es posible que el potente radar de los F-16 con efecto Doppler se equivoque? En efecto, hay una posibilidad, porque dicho radar emite un haz que es reflejado por
todo lo que cambie de velocidad. Así que si tenemos una masa de vapor de agua un poco informe, existen varios lugares en los que se produce una reflexión. Si algunas partículas de esta nube invisible de vapor de agua se mueven, basta con que sea a escala de la longitud de onda, que es del orden de algunos centímetros. Pues bien, si esto ocurre, la suma de todo esto puede producir un efecto Doppler. La prueba de los radares, la prueba que pensaban sería definitiva, se había venido abajo. Pero otra imagen, de la que no se esperaba nada en absoluto, iba a resultar muy instructiva. 3 miembros de la SOBEPS fueron al lugar en el que se había producido un avistamiento. Fuimos el 1 de abril, y no era ninguna broma. Quizás la broma nos la gastaron a nosotros, no lo sé, creo que me lo preguntaré toda la vida. Lo que sí que es cierto es que en un momento dado, hacia la 1 de la madrugada o la 1 menos 5, vimos en el horizonte un punto luminoso amarillo, muy amarillo. El punto se desdobló y luego estas 2 fuentes de luz con la distancia se convirtieron en 4 fuentes de luz potentes. Después, cuando prácticamente estaba encima de nuestras cabezas, nos dimos cuenta de que era enorme. Tenía potentes luces y de hecho estas luces estaban dispuestas en un arco circular. Era una masa triangular, abombada, con los lados ligeramente abombados, las esquinas redondeadas. Tenía 2 pares de faros en la parte delantera, de los que se veían los haces luminosos. Volaba de forma rectilínea, con velocidad constante, sin variaciones en la luz, ningún ruido de motor. Y esta nave ocupaba bastante sitio en el cielo, o sea, era grande, muy grande. Y vimos perfectamente la altura a la que se encontraba, entre 300 y 400 metros. Lo vi pasar ante mi asombro y me volví para verlo cuando se alejaba, desde otra perspectiva. Y eso es todo. No fue un avistamiento banal. Vimos algo extraordinario. Solo tomé 4 fotografías. Lo tenía perfectamente en el visor, no podía fallar. Además, la película era muy rápida, era de 1600 ASA. Cuando revelé las fotografías no había salido nada. Nada de potentes luces, ni se veía la forma curva de lo que pasó por encima de nuestras cabezas. Por supuesto, me extrañó mucho, no podía ser. Proyecté las diapositivas sobre una pared, aumentando muchísimo la imagen, y comprobé que de hecho había algo en ellas. A pesar de todo, se veían 2 puntos luminosos muy pequeños, infinitamente pequeños, y presentaban otra forma diferente a lo que yo esperaba que apareciese en la foto. Entonces me dije que ahí pasaba algo que se me escapaba, que no lograba comprender. Como profesional de la fotografía no había tomado mal la foto, de eso estaba seguro. Ya había tomado fotos antes, después de este suceso. Así que se las enseñé a un físico, al señor Mechen. Debo confesar que mi primera reacción fue echarme a reír a carcajadas. Resulta que se marchan varias personas a hacer fotografías de aviones. Pero como nunca se sabe lo que va a pasar, resulta que ven un ovni. Y en las fotos no se ve nada. Así que todos dirán, si alguien pretende haber visto un ovni con luces y todo, y en la foto no sale nada, a lo mejor es que no había un ovni. Lo que yo pensé que podría haber pasado es que en el proceso fotográfico, la imagen latente que se forma en el momento de la exposición se borró. Por lo que luego, al revelarla, no se veía nada porque la imagen se había borrado. ¿Cómo se pudo borrar la imagen latente en este caso? Pues porque cuando el objetivo estaba abierto, otra radiación pasó y borró la imagen. Hicimos el experimento. Proyecté luz visible descompuesta por un prisma sobre toda la diapositiva que llega hasta abajo.
Aquí solo vemos la parte superior, porque yo superpuse una luz infrarroja sobre la parte inferior. Y vemos cómo se ha borrado completamente. Lo que demuestra que se puede borrar una imagen latente mediante la luz infrarroja. Abril, algunos días después. Un joven habitante de un pueblo, Petit-Rechen, logra la hazaña de fotografiar un ovni. Fotógrafo aficionado, utilizará un 24-36, una película de 200 ASA y un tiempo de exposición bastante largo. Este cliché, que ha sido digitalizado, analizado y reconstruido en diferentes colores gracias a un potente ordenador, nos muestra la forma de la nave y demuestra que estaba en movimiento cuando la foto fue tomada. Cuando me encontré con el joven, me dio toda clase de explicaciones y me hizo una demostración. Él calzó la cámara en una arista de la pared. La exposición fue de 1 a 2 segundos. Hizo el esfuerzo de colocar bien la máquina, de no respirar durante el momento de la toma de la foto, pero no es tan extraordinario. El señor Acherois demuestra que el movimiento que se observa no se debe a una mala utilización de la cámara, sino al movimiento del objeto que es fotografiado. Los bordes del triángulo negro que vemos en esta imagen y los bordes de la nebulosa corresponden a dos posiciones diferentes del triángulo, como si dicho triángulo hubiese girado durante la toma de la foto, que debió durar del orden de 1,5 segundos. Por otra parte, si queremos localizar el centro de rotación de dicho triángulo, es decir, el punto alrededor del cual giró esta masa, correspondería a la acción experimentada por unos propulsores que son estas luces que se ven aquí. De hecho, la explicación del efecto que vemos sobre las luces no se debería buscar en un movimiento general, sino más bien en el hecho de que las luces sean los sistemas que hacen que el triángulo se mueva. También más cosas importantes. La existencia de cordones en el exterior de esta masa. Les he llamado cordones de luz porque no se me ocurría otra palabra. Todo esto demuestra que es muy difícil conseguir una imagen como esta de un modo artificial. A la vista está que los intentos por conseguir una foto semejante a la de Petit-Rechen mediante el trucaje fracasaron. Sin embargo, los 3 estudios llevados a cabo por laboratorios oficiales belgas y franceses no pudieron encontrar trucaje alguno en la foto original. Un cuarto estudio fue realizado por el colaborador de la NASA Richard Haynes y su equipo. Se fijaron en la geometría de lo que estaban viendo. Entonces, llegaron a la conclusión de que si tuviesen que construir una nave volante, habrían colocado las fuentes de propulsión, los propulsores, justamente en los ángulos del triángulo. El profesor Messen también ha estudiado la foto. El profesor Acherois me ha proporcionado unas líneas de nivel con intensidades cada vez más elevadas, correspondientes a una de las manchas, concretamente a la que se encuentra en la punta del objeto, y ello en 3 colores, el rojo, el verde y el azul. Hay diferencias. Las líneas de nivel son las gruesas, pero la superficie es más recogida. Veamos. En lugar de tener esta gran superficie con la mayor intensidad, tenemos esta pequeña superficie. Estas diferencias pueden explicarse si pensamos que se trata de ultravioletas. Da la sensación, aunque solo con una foto no se puede afirmar rotundamente, da la sensación de que hubo emisión de ultravioletas, y dicha emisión fue realizada por el aire que rodeaba a las zonas luminosas situadas por debajo de esta plataforma triangular.
De ser así, podríamos decir que pudo deberse a la ionización, a que el aire se ionizó, el aire se cargó eléctricamente. Esto sustentaría la teoría magneto, la propulsión magnetohidrodinámica. El magnetohidrodinamismo, el MHD como dicen los especialistas, es un nuevo principio de propulsión. Un experimento de Jean-Pierre Petit del CNRS, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, demuestra que una nave propulsada por MHD puede atravesar la barrera del sonido sin hacer ruido, lo que explicaría el silencio de los ovnis. Otro experimento de Jean-Pierre Petit prueba que un propulsor MHD ioniza el aire circundante, lo que corroboraría muchos avistamientos. Ahora bien, la ionización del aire produce rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. El magnetohidrodinamismo es la manera de desplazarse en un fluido ejerciendo acción sobre dicho fluido con fuerzas electromagnéticas. Quiero decir, hay tres formas de volar o de propulsarse. La primera es batiendo las alas, o utilizando una hélice, que no es más que una ala giratoria. La segunda es la propulsión por reacción. Y la tercera, como explico en mi cómic La barrera del silencio, consiste en aspirar el aire que está encima o delante. Una máquina MHD funciona como un topo que aspira el aire que tiene delante. Y los experimentos demuestran que dichas aspiraciones pueden ser extremadamente potentes, por lo que una máquina de este tipo llega prácticamente a crear el vacío delante de ella. Y como tiene la presión atmosférica detrás, puede propulsarse a velocidades que pueden llegar hasta los 15.000 kilómetros en aire denso. Eso es totalmente imposible. En la actualidad, con los modos de propulsión convencionales, el límite está situado un poco por debajo de la velocidad del sonido en aire denso. Los propulsores MHD adicionales o los propulsores principales de los submarinos existen, y la propulsión submarina es muy interesante porque no hay límite de velocidad. Mire lo que están haciendo los japoneses en este momento con su nave Yamato, y eso no es más que la punta del iceberg. El responsable japonés del proyecto decía llegar a las mismas conclusiones que yo y que todo el mundo. Se trata de submarinos que pueden navegar bajo el agua a 400 kilómetros por hora. Si lo he comprendido bien, el sistema MHD funciona en el aire, por supuesto. ¿Y en el vacío? No tiene nada que ver. Es obvio que tropezamos con dos cosas diferentes. El desplazamiento aéreo de objetos muy rápidos sin hacer ruido. Y luego, cómo ir de una estrella a otra. O incluso, cómo mantenerse en aparente levitación sin crear corriente de aire. Y hay testimonios de ello. Lo que yo digo es que si el fenómeno ovni corresponde a una realidad física, hay dos sistemas en funcionamiento que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Quiere decir un sistema para los viajes intersiderales? Sí. ¿Y un sistema para el viaje en atmósfera? Interatmosférico. Pero ocasionalmente podrían combinarse los dos. Si tenemos una trayectoria como esta y giramos 90 grados, lo que asegura el giro en ángulo recto no es la MHD, es otra cosa. ¿Tiene alguna idea de lo que puede ser esa otra cosa? Sí, la desarrollé en mi último libro. Y si me lo permiten, hay algo. Y es que en el problema del viaje interestelar, tradicionalmente nos enfrentamos al tema del límite de la velocidad de la luz. Los científicos dicen, la próxima estrella está a 4 años luz. Se necesitan 40 años para ir y 40 para volver. ¿Se imagina viajes que duren siglos? En efecto, es inimaginable. Pero si las investigaciones de los científicos americanos acerca del envejecimiento dan su fruto, la duración del viaje ya no será un problema. Históricamente, la posición de la ciencia era la de que el envejecimiento es como el de un coche. En el caso del envejecimiento de un coche, el deterioro, el desgarro y la fricción de los neumáticos se lo producen ellos mismos al girar. En vez de pensar en el envejecimiento como un fenómeno de deterioro por el uso, nosotros lo entendemos como un fenómeno programado por ciertos cambios genéticos en cada célula de nuestro cuerpo. Usando el símil del coche, pensamos que el envejecimiento funciona como una bomba. Nuestras células se reproducen durante 60 generaciones hasta que explota la bomba de retardo natural del envejecimiento. La regeneración cesa, la degeneración comienza. El objetivo, localizar la bomba y desactivarla. Se considera que si no envejecemos y si definitivamente nos movemos para cambiar las posibilidades de muerte en accidentes, la mitad de nosotros llegaría hasta los 100.000 años.
Mientras esperamos una vida de 200.000 años, Jean-Pierre Petit propone otra idea basada en los trabajos del sabio soviético Andrei Sájarov. En sus artículos, Sájarov dice muchas cosas. El primer punto, el punto de partida de sus investigaciones, es la ausencia probada de antimateria. Sabemos que, según la teoría del Big Bang, tiene que haberse creado tanta materia como antimateria. Ahora bien, dicha antimateria cosmológica no la vemos porque, si existiese, daría lugar a aniquilamientos que no pasarían desapercibidos en el cosmos. Esta cuestión es tan molesta que se ha optado por eludirla. Y la única respuesta existente es la que da Sájarov cuando dice: se ha fugado a un universo gemelo. Y el universo de Sájarov, el universo gemelo al nuestro, es el universo de la antimateria. Tenemos dos universos que son universos paralelos. Esta denominación es perfecta. Tenemos que efectuar un trayecto desde un punto A hasta un punto B. Y en lugar de realizarlo aquí, pues bien, lo realizamos en el segundo universo. Y no existe ninguna razón para que la velocidad de la luz en el segundo universo sea igual a la velocidad de la luz en el primero. Pongamos que la aumentamos. Supongamos que es 50 veces mayor. Entonces dará la sensación de que llegamos más rápidamente. Es un poco como el metro rápido. Si usted está en París y se encuentra con alguien que ha ido de un punto A a un punto B y le dice: ¿pero cómo lo has hecho? ¿No puedes haber caminado a 60 kilómetros por hora? Y contesta: no, he cogido el metro. La pregunta principal es: ¿hay metro en el universo? La gente dice: ¿pero qué tienen que ver sus teorías con los avistamientos? Todos sabemos lo que es una galaxia. Es una especie de disco plano, así, con espirales ocasionalmente, que gira a una determinada velocidad. Tomemos nuestra Vía Láctea. Tenemos un Sol que gira a 230 kilómetros por segundo, que posee una fuerza centrífuga. Teniendo en cuenta la masa que contabilizamos, hace mucho que nos tendríamos que haber fugado. Explicación paralela. Alrededor de la galaxia existe una antigalaxia que se comporta como un cascarón, que para ella es repulsivo y que la confina. Vemos cómo se dibuja una galaxia cruzada perfectamente estable y alrededor se estructura la antigalaxia, así con una especie de cacahuetes, y pilota esta galaxia. Aquí me adelanto. Creo que hemos desvelado el secreto de las galaxias espirales. Si me pregunta mi opinión, si creo que el universo es gemelo, le diría que tiene muchas posibilidades de serlo, porque funciona mucho mejor que el universo clásico. Si es así, como físico, creo que ha llegado el momento de reconsiderar el viaje interestelar. Con un universo solo no podíamos. Con dos, el problema queda abierto. En resumen, tenemos muchos avistamientos. Tenemos también muchas fotos dudosas y una que quizás sea auténtica. Tenemos muchos inicios de comprobaciones experimentales. Tenemos de igual modo 2 o 3 teorías, pero seguimos sin tener la prueba irrefutable. El problema está ahí, y una de dos: o bien los ovnis existen solo en la imaginación y nunca encontraremos pruebas materiales, o bien los ovnis existen materialmente y un día sabremos de dónde vienen. ¿Qué podemos hacer para detectar estos objetos, así como los rayos que emiten, que podrían traicionarles, y así poder analizar cómo funcionan, qué son, cuál es su origen, sean o no terrestres? En mi opinión, es un problema de detección. Un simple problema de detección. Si queremos estudiar las imágenes de los satélites, no podemos, porque no tenemos acceso a las imágenes de los mejores satélites. Si queremos hacer campañas de observación utilizando máquinas de gran ángulo, no podemos, porque no tenemos dinero para ponerlas, y menos para instalar sistemas de seguridad, de vigilancia, para evitar que la roben o sencillamente que la rompan. No hay dinero. Nos dicen con mucha facilidad que nuestros trabajos son muy pobres. Son investigaciones basadas en las impresiones de granjeros, de comerciantes, de militares, de policías, de científicos, etc. Pero solamente son eso, impresiones. Nuestro trabajo es pobre y seguirá siendo pobre.